Jóvenes, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Se está observando la proyección? Sí, doctor. Bueno, gracias de antemano por la comprensión, porque hoy estoy de turno, tampoco podemos perder las clases. Habíamos quedado en la anterior clase, en esta parte que les dije que era muy importante tomar en cuenta lo que es la episiotomía. Como la mayoría ya ha visto, los que han hecho la práctica, como en las primis, como norma, hacemos la episiotomía. A veces a primera vista pareciera que fuera sencillo, pero para mí personalmente es un procedimiento complejo, tanto realizarla pequeño, que sea inferior a 4 centímetros, como realizarla muy ampliamente. Los planos que se compromete en la episiotomía desde afuera hacia la profundidad, les debo indicar que está constituida desde lo que es la piel, ¿ya? Tejido celular subcutáneo, la fascia perineal superficial, el músculo bulbo cavernoso, el músculo transverso superficial del periné, el músculo transverso profundo del periné y algunos fascículos del elevador del ano. Estos son los planos que comprometemos cuando hacemos una episiotomía a cabalidad que va entre los 5 a 6 centímetros, cuya finalidad de lo que es la episiotomía va a ser, de manera resumida, es acortar el canal del parto, es ampliar el canal del parto, acortar el periodo expulsivo. ¿Qué significa? Que con esto vamos a hacer de que toda esa fase del periodo expulsivo sea en corto tiempo y no como cuando no hacemos la episiotomía, podemos con mucha facilidad complicarnos, sobre todo ampliando, si hemos hecho una episiotomía corta, con un desgarro, se amplía con un desgarro, que la misma puede ser, todo desgarro no es lineal, toma el desgarro a veces diferentes direcciones y por tanto va a haber compromiso inclusive hasta partes profundas que algunas veces uno se puede complicar, que puede ingresar inclusive hasta cavidad pelviana. Esos planos que les he mencionado, tómenlo en cuenta porque no lo van a encontrar en cualquier libro. Lo van a encontrar en un libro de ginecología en la parte quirúrgica, pero es lo que se compromete cuando uno hace las episiotomías a cabalidad. Estas episiotomías, dependiendo al lado derecho o izquierdo, todo depende de la habilidad del que está atendiendo. Si es zurdo, puede hacerlo la episiotomía en el lado izquierdo. Si es diestro, en el lado derecho. O acomodarse al lado derecho que habitualmente nosotros hacemos. Y para ello también tomar en cuenta los planos anatómicos. ¿Qué es lo que se toma en cuenta para hacer la episiotomía? Primero, la horquilla, vale decir, en hora 6 y en dirección a la espina ciática, en dirección a la espina ciática. O en su caso, en 45 grados, tomando en cuenta una línea media, la rama vertical, y una imaginaria que vaya en dirección transversal. Y eso se va tomando en cuenta en 45 grados, pero
anticipadamente se debe hacer una infiltración de lidocaína al 1 al 2% en el trayecto de los tejidos que se va a incidir. Lo aconsejable es hacer la infiltración desde la mucosa, tejido celular subcutáneo, e ir saliendo hacia la parte externa de forma radiada, Y esta infiltración, el primer pinchazo se debe realizar en el momento en que la paciente está presentando sensación de contracción y pujo. Entonces se puede realizar el primer pinchazo para infiltrar y no esté gritando la paciente por el pinchazo o el dolor. Y posteriormente a ello, igualmente en plena contracción, se introduce 2 dedos en la parte interna para no estar seccionando. Puede estar al lado del polo cefálico el cordón o puede estar una de las extremidades. Si es que nosotros no nos percatamos con el índice y medio que no hay nada entre el polo cefálico y el plano perineal, entonces se hace la sección en medio de los 2 dedos en la dirección que les he mencionado. Y algunas veces se hace la incisión en hora 7, tomando la dirección de las manecillas del reloj, en hora 7 y en dirección a la espina ciática. No es como sea que se hace, jóvenes, no es como sea que se hace el epicio. Y puede ser la misma mediana, una medio lateral y la lateral. Ya les mencioné en la anterior clase que la lateral es muy sangrante. La que nosotros manejamos es la medio lateral, la que les estoy mencionando, la oblicua. Y la mediana también. Algunos, por la característica anatómica y para no dejar de algunos procesos cicatrizales posteriormente, hacen la elección, pero también podemos hacer de que se prolongue esta episiotomía y llegar hasta inclusive comprometer la mucosa. Entonces ustedes tómenlo en cuenta, jóvenes, porque eso les va a enseñar su experiencia, porque tampoco les puedo obligar, pero eso sí les puedo sugerir que la medio lateral es la mejor y ustedes observen cómo se hace la epicio y en qué momento en atención en nuestro servicio. Por eso hemos hecho un rol de turnos donde se han comprometido a inicio de la práctica, sobre todo de este grupo, estar en sala de partos en sus turnos. Y ya les he hablado también de las complicaciones. Vean, jóvenes, que nosotros esas complicaciones algunas veces son tan temerosas. De todas ellas, igualmente les hablé en la antepenúltima clase, cómo estos desgarros pueden hacer de que en lo posterior discapaciten a la paciente. Y nadie está libre de cualquier complicación. Métanse en su cabeza, joven. Nadie está libre de cualquier complicación por el hecho de que salud no es garantía. Salud es dedicación, salud es comprensión, tanto de nosotros como de las o de los pacientes. Donde en el área que estén ustedes van a ver en lo futuro con los casos que se van a encontrar y hay que sobrellevarlas. Y dentro de eso, de las complicaciones, para mí personalmente, los que yo he visto son más complejas, son en las inmediatas los hematomas. Y yo he tenido en todos estos años un caso de hematomas en persona conocida, donde hemos tenido que drenar hasta 3 veces. Entonces, vean, para eso es mejor hacer una episiotomía amplia, al mismo tiempo solicitar de que la paciente también sea muy colaborativa en el momento de hacer la sutura, la histerografía que se hace en planos, y tomar siempre, antes de poner el primer punto o los siguientes puntos, colocar el dedo índice para ver hasta cuánta profundidad tenemos que penetrar con la aguja. Y otra de las complicaciones mayores, si es que nosotros no hacemos la episiotomía a cabalidad o la episiografía a cabalidad, puede haber formaciones o cicatrización de característica granulomatosa que son muy dolorosas y algunas veces migrar tejido de endometrio hacia esta zona y durante la menstruación tener dolores.
y a nadie me gustaría que se presentase cuadros de fístulas o comunicaciones, ya sea de recto hacia vagina o de vejiga hacia vagina. Son complejas. La resolución es un poco, tarda mucho tiempo, pero sí tiene solución. Tenemos los fenómenos plásticos que les he ido mencionando también en algún momento. No es más que ese modelado cefálico de la cabeza producido por el trabajo de parto. Y esto cuando uno observamos que se presenta o qué tipo de características podemos tener en este tipo de modelado, tenemos la formación de las bolsas serosanguíneas, la formación de un cefalohematoma o presencia de un desalineamiento entre los huesos del cráneo o algunas veces un cabalgamiento óseo, sobre todo en fetos grandes. Un desalineamiento óseo vamos a observar en partos normales, sin desproporción, cefalopélvica, después de la rotura de la bolsa de las aguas. A veces hay que tomar en cuenta el tiempo de rotura y cuando nace el bebé, algunas veces se preocupan las pacientes y pueden hacer de que a ustedes puedan involucrarles, tener cuidado ese aspecto. O puede haber cabalgamientos. Esto se produce después de muchas horas de trabajo de parto, vale decir, en trabajos de parto prolongado. Esto es por reducción al máximo de la cabeza en desproporción cefalopélvica, vale decir, se superponen los huesos. También es un signo de que estamos frente a un feto grande. La formación de bolsas serosanguíneas. Durante cada contracción, con membranas rotas, la presión que ejerce la contracción del útero y el pujo produce extravasación de sangre entre lo que es el periósteo y el cuero cabelludo. En razón a eso hay una colección serosanguínea que se va a ir absorbiendo paulatinamente en el lapso de 72 horas. O la formación de cefalohematomas, constituido por un desama hemático producido entre algunos de los huesos de la bóveda craneal, sobre todo lo que son los parietales y el occipital y el periósteo. Esto producido por traumatismos operatorios o partos forzados y algunas veces por el uso de lo que son el vacuum o el forceps. Y en caso de que es muy manifiesto este problema del cefalohematoma, puede haber una hipotrombinemia neonatal. Como están observando, una tensión de parto en presentación cefálica de vértice es de características, tomando en cuenta su evolución, es muy eutóxica, no nos podemos complicar con facilidad, pero no está lejos de que en algún momento se nos presente. Para ello es necesario que previamente hagamos siempre un buen diagnóstico, un diagnóstico que no esté haciendo de que el trabajo de parto sea prolongado o el periodo expulsivo sea muy prolongado. Como hemos visto la presentación de lo que es la de vértice, ahora nos toca observar lo que son las presentaciones anómalas. Como están viendo en la imagen, no quisiéramos estar en este momento. No quisiéramos que se nos presente un trabajo de parto en segundo periodo. No quisiéramos, por el hecho de que en caso de encontrarnos con una presentación deflexionada, ya sea intermedia o al máximo, el periodo expulsivo va a ser muy largo, laborioso. Eso por no haber hecho un diagnóstico previamente y por culpa de nosotros de que la paciente haya llegado al periodo expulsivo, porque no le hemos indicado de que ni bien presente dolores se aproxime al centro de la salud correspondiente o al centro de salud más cercano. Esto sobre todo pasa en fines de semana, donde ustedes ya tienen que darle su boleta de referencia en un día hábil. Si se presentase o se suscita algún trabajo de parto que no se tenía que presentar, pero se produjo la presentación, para que ella acuda al centro donde ustedes le han orientado.
Y dentro de esas presentaciones anómalas tenemos las presentaciones igualmente, son cefálicas. Piensan las pacientes que al ser cefálicas van a ser todos de parto, pero de acuerdo a la deflexión que presenta este polo, y nosotros nos vamos a dar cuenta que al comenzar el parto el mentón se acerca al tórax. Entonces es una actitud de flexión que les he mencionado en un 95%. Pero en las deflexionadas esto no se produce. Más al contrario, se va alejando el mentón del tórax. Y en caso de tener, tomando en cuenta los grados de extensión de la cabeza, tendremos las diferentes presentaciones. En la presentación de cara, ¿cómo es la deflexión? Al máximo. La presentación de frente es una deflexión acentuada. La de Bregman, una deflexión mínima. ¿Ya? Entonces vean cómo está el del Bregman. Mínimo. De frente. Acentuada. La de cara al máximo. Entonces vean cómo se va separando el mentón del tórax, del mango external. Y ustedes se van a dar cuenta en qué momento. Cuando primero tengan cierta habilidad, cierta experiencia en hacer tacto y en detectar qué estructura anatómica están tocando. Bregman están tocando en la parte central del estrecho superior, están tocando el Bregman o la fontanela anterior. Frente, están tocando en la parte central, la frente, cara, están tocando justamente la cara. Y a veces estamos con esta actitud, nerviosos, preocupados. ¿Qué será? ¿Será una presentación de cara? ¿Será una presentación pelviana? Bien, para eso tenemos que tener cierta habilidad. ¿Y cómo se encuentra esa habilidad? Primero observar. ¿Y dónde van a observar? En la sala de partos. Libros pueden ver, videos pueden ver, pero lo real es ver en el momento en que se produce y en nuestra presencia. En esta presentación de Bregman, entonces aquella en la cual la fontanela anterior o bregmática se sitúa en el centro de la pelvis. ¿Y qué va aquí, como están observando en esta imagen? Representa una actitud indiferente. ¿Qué es lo que tocamos? Directamente esta superficie romboidea con 4 ángulos. Es una actitud indiferente de la presentación. Ni está flexionada ni está deflexionada. Miren en la imagen de nuevo. Uno hace tacto, directamente, ¿qué es lo que está tocando en la parte central? La fontanela anterior. Y para eso tenemos algunos datos o pautas anatómicos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y por eso paulatinamente hemos ido hablando de los diferentes términos de presentación, de variedad de posición, de lo que es la actitud, de lo que es punto guía, y así sucesivamente. Y los diámetros que les he ido mencionando tampoco son muchos, solo son los más habituales que a nosotros nos interesan. ¿Qué es lo que tenemos como punto diagnóstico? El Bregman, la fontanela anterior. ¿Qué es lo que nos va a ayudar, nos va a guiar? Como cuando a nosotros nos preguntan, ¿dónde queda el Hospital Daniel Bracamonte? Entonces uno dice, llegue a la exterminal y luego sigue hacia abajo y todo derecho. Entonces vean, tenemos un punto guía. Si uno está en una zona alta, entonces basta que le digan, vaya, llegue a la exterminal, entonces ya le guía, ¿no? Y el punto guía, en este caso, ¿cuál va a ser? Su ángulo anterior de la fontanela bregmática o del Bregman. Entonces tocas para asegurarte que estás con una presentación cefálica variedad Bregman, entonces
tocas primero la fontanela anterior. ¿Quieres estar seguro de este tipo de presentación? Tocas el ángulo anterior. Entonces tocas y estás seguro, segura de que estás con una de brecma. ¿Y qué nomenclatura, tomando en cuenta la variedad de posición, vamos a manejar? La relación que va a tener el brecma con el hueso ilíaco. Entonces va a ser brecmo-ilíaca. Y las variedades va a ser en el sentido de las manecillas del reloj. Brecma ilíaca izquierda anterior, brecma ilíaca derecha, brecma ilíaca anterior, brecma ilíaca transversa, brecma ilíaca posterior, y así uno puede ir detallando cada una de ellas. ¿Y qué diámetro de encajamiento va a utilizar? El occipito frontal. ¿Cuánto mide? 12 centímetros. Y su perímetro va a ser 34. ¿Y en qué frecuencia se presenta? Entre 0,5 al 1%. No es muy común, entonces estemos tranquilos. Muy raras veces nos va a presentar, pero tenemos que tener un conocimiento para dirigir nuestro diagnóstico. ¿Qué factores va a disponer para este tipo de presentación? Tenemos causas maternas, fetales y ovulares. Dentro de lo que es causas maternas, las pelvis planas, la inclinación anormal del útero, presencia de tumores. Dentro de las causas fetales juega un papel importante. El 85% se determina por causas fetales, como la prematurez, el embarazo gemelar, braquicefalia o alteraciones de la columna cervical. Y las causas ovulares, la inserción baja de la placenta. Si es por encima de las 32 semanas, hablamos de placenta previa. El diagnóstico, entonces, se hace durante el trabajo de parto, porque con un cuello cerrado no vas a poder hacer el diagnóstico. ¿Cómo vas a tocar la fontanela anterior? Entonces va a estar en trabajo de parto. Y trabajo de parto les he hablado de que es cuando la dilatación es superior a 3. Entonces vale decir 4, 5, 6, 7, dependiendo el tiempo de duración de ese trabajo de parto. Y el tacto va a percibir muy bien la gran fontanela. Y difícilmente, entonces uno quiere buscar la fontanela posterior, no se va a poder tocar o posterior, o lambdoidea. El pronóstico en la presentación de brecma, no tan buena como la de vértice, produce una mortalidad elevada, un periodo de trabajo de parto largo. Los desgarros perineales o lesiones vestibulares son frecuentes. Y el 15% va a llegar a ser intervenida, pero mejor sería que nuestro diagnóstico sea precoz y lamentablemente si está en lugares lejanos, el tiempo que va a tardar en la referencia va a ser mucho. Por eso que a veces es muy importante realizar las maniobras de Leopold con frecuencia. La conducta es expectación bajo vigilancia, puede haber un agotamiento materno, puede haber un sufrimiento fetal y la falta de progresión. Algunas veces si tenemos en el servicio forceps, podemos aplicarla, pero siempre yo me pregunto, ¿ustedes a sus hijos pueden aplicar forceps cuando su esposa esté en periodo expulsivo y dando luz a su bebé? ¿Pueden aplicarlo? O ustedes mañana, mamás que quieren parto y no progresan, y la última conducta va a ser la aplicación de forceps, les dice el obstetra, ¿van a aceptar? No creo. Pero sí, como es hospital de tercer nivel, un hospital universitario, sí, se vamos a aplicar, no jóvenes. Por eso que yo no estoy en contra. Mejor es aplicar el vacuum que el forceps. Por tanto, en pacientes multis, hay que realizar su episiotomía profiláctica. Otra tenemos la de frente, cuando la cabeza se deflexiona en la vía del parto, ya colocando la frente en el centro de la pelvis. Se dice entonces
que es una presentación de frente. Entonces, vean jóvenes. Entonces, como ustedes pueden ver, de que tocar cada estructura anatómica es grabarse, ¿no? Entonces los ojos no ven o los dedos no ven, entonces no estamos dentro de la cavidad. Para lo que se está haciendo es subjetivo, pero esa sensación y todos los años que hemos ido pasando ya nos indica que estamos tocando. Por eso la sensibilidad, la habilidad que uno desarrolla es haciendo tacto. Yo les he dicho cómo realizar tacto. Están permitidos, ¿no? Pero eso siempre con ayuda, a veces si están presentes los residentes. ¿Qué consideraciones hay que tomar? La actitud es una deflexión moderada. Su punto guía es la nariz. Su punto de diagnóstico es la frente. Y la nomenclatura que vamos a manejar es la frontoilíaca. El diámetro de encajamiento es el sincípito mentoniano. ¿Cuánto es? 13.5. Y su circunferencia, 36. Es una presentación rara, distóxica y de pronóstico grave, mucho peor que el de la presentación de cara. Entonces vean, frente, 1 cada 3.000 partos. Muy rara, muy rara, muy rara, pero puede presentarse. Su etiología, igualmente, causas maternas, causas fetales y ovulares. Maternas, la oblicuidad exagerada del útero, la estrechez pélvica, la multiparidad, tumores previos. En las fetales, la dolicocefalia, hidrocefalia, monstruosidades, tumores de cuello y torácicos superiores. Causas ovulares, polidramios, placenta previa, circulares de cordón. Entonces, vean, jóvenes, tenemos que empezar a tener esa habilidad de poder hacer diagnóstico precozmente. Caso contrario, la terminación va a ser difícil. El diagnóstico. El diagnóstico a través de lo que es las maniobras de Leopold, vamos a encontrar el golpe de hacha, que es poco nítido. Al palpar el polo cefálico, se va a observar una tumoración que aparenta ser redondeado, más elevado y saliente que en la frente en la presentación de Beltz. En la auscultación, los latidos, como están mucho más cerca a la pared, en este tipo de presentación, son nítidos. Al tacto, no en vano, jóvenes, las membranas se forman en reloj de arena, o se hacen voluminosas, o sobresalen mucho, para hacerme entender. ¿Por qué? Porque la presentación está elevada. Es por algo que la bolsa de las aguas o las membranas están sobresaliendo mucho. Es porque la presentación está muy elevada. Por tanto, se va a tocar muy bien la gran fontanera sin alcanzar la pequeña ni el mentón. Entonces, tengamos presente este hecho en el tacto. La conducta, por su gravedad de esta presentación, la única conducta a seguir es la cesárea abdominal. ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta? En el momento del trabajo de parto. Jóvenes, vean, es muy importante darnos cuenta en qué momento está la paciente, si está en pródromos o está en trabajo de parto, cómo está su presentación. Iremos siempre por pasos, sin saltarnos lo que son las maniobras de Leopold. Palpemos. Por eso que no quiero personas que estén en la práctica muy pasivos. Aprovechen. Es un libro abierto, jóvenes. La presentación de cara. Como ustedes están observando en la imagen, todo lo que es el centro de la pelvis que está ocupando es la cara. Es la deflexión con extensión de la cabeza, de tal manera que el mentor se ha alejado al máximo del esternón y el occipital se halla en contacto directo con la columna vertebral dorsal. Y la actitud fetal, ¿qué forma va a adoptar? En forma de S.
¿no? Entonces vean en la imagen en forma de esto. Y en las maniobras de Leopold ustedes ya se pueden dar cuenta cómo está, no es cefálica, pero cómo está la disposición. ¿Habrá flexión o hay deflexión? Consideraciones generales, su actitud de flexión máxima. Su punto guía, vean, se dan cuenta que es de cara, entonces, ¿qué van a observar? ¿Qué van a tocar? Uno toca partes blandas. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No serán algas? A ver, buscaré. ¿Qué van a tener su punto guía? Pirámide nasal. Sus dos orificios. ¿En los genitales vamos a encontrar? No. ¿Cuál va a ser su punto de rotación? El hueso ilioides. La nomenclatura. Entonces, ¿qué es lo que estamos tocando directamente? El mentón. Entonces, ¿con qué está en relación? Con el hueso ilíaco, mento ilíaco. ¿Cuál es su diámetro de encajamiento? El segmento bregmático. ¿Cuánto mide? 9.5. Cuya circunferencia 34. Y se presenta entre de 350 partos, 1. También es raro. Eso nos tranquiliza, jóvenes. Entonces, aquí pueden observar las diferentes variedades de posición, tomando en cuenta la dirección que va a tomar el mentón en relación al lado derecho o izquierdo de la pelvis. Etiología puede ser primitiva o secundaria. Ya dentro de lo que es causas primitivas, bocio congénito, tumores de localización cervical. Causas secundarias, maternas, fetales y ovulares, la multiparidad, estrechez pelviana, malformaciones y desviaciones a nivel del útero. Fetales, exceso de tamaño, malformaciones cefálicas. Ovulares, polidramios, placenta previa, circulares de cordón. El diagnóstico. A través de la exploración externa vamos a encontrar 3 signos. El occipucio llama la atención por ser muy saliente, grande, dura y esférica. Una depresión característica entre la cabeza y el dorso. Vamos a notar una depresión profunda. Tonos cardíacos tienen en especial una intensidad, ya que el tórax del feto está más cerca al útero. Exploración interna en el tacto. Se comprueba mediante el tacto el mentón, determinamos la boca, la nariz y la región superciliar. Y no puede confundirse la boca con el ano. Pronóstico relativamente bueno en las variedades anteriores. El trabajo de parto es muy prolongado. Existe el peligro de desgarro a nivel del perineo. En las posteriores el pronóstico se agrava. El gran modelado y la compresión de la cabeza originan en el feto hemorragias meningias. Tratamiento. En las variedades posteriores la indicación es una cesárea de manera absoluta. ¿Ya? Jóvenes, vamos a quedar en esta parte de lo que es presentación pelviana para mañana pasar clases presencialmente. ¿Sí? Muy buenas tardes, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.